presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hemos hecho muchísimo, pero falta mucho más. Poner en valor lo que hicimos, porque a veces no valoramos adecuadamente todo lo que hemos hecho, todo lo que costó, todo lo que se logró, y a partir de allí debatir y poder proponer lo que falta, lo que debemos construir para que Argentina sea definitivamente una patria justa, y creemos que Jorge Tayana, por su historia, por su trayectoria, porque entiende lo que pasa en el mundo, porque ya se ha aprobado en el gobierno junto a Néstor y Cristina como canciller, un lugar clave, estratégico de cualquier gobierno, es el hombre que pueda promover ese debate y también representarnos en una elección en la PASO. No reitero al movimiento Evita, sino es un aporte humilde del movimiento Evita, pero sino a todas las fuerzas que pensamos parecido, por eso va a convocar sectores como Vía Campesina, el MOCASE, organizaciones indígenas, la agricultura familiar, 8 de octubre, el Comedor Los Pibes, y muchas otras agrupaciones que yo no recuerdo el nombre y justamente no las enumero, pero que la organización Seamos Libres, que tiene un gran desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, agrupaciones sindicales, de peronistas de provincias y de distritos del área metropolitana. Es decir, en el seno del Frente para la Victoria y en el seno del Movimiento Nacional hacemos este lanzamiento, este debate, con humildad, propositivo, no es contra nadie, sino a favor de los que sufren, de lo que le prometimos a Néstor, no dejar sola a Cristina y ratificar el liderazgo de nuestra presidenta. Sino recién decías que es necesario poner en valor todo lo que se hizo, y no cabe ninguna duda que en estos 11 años de nuevo tiempo político en la República Argentina se han hecho 3 trabajos en paralelo: construir el presente, planificar el futuro, pero esencialmente reconstruir el pasado, ¿no? Como si fuera un hombre que se para entre los escombros, limpiándose los hombros en medio del derrumbe. Los 2 primeros temas, el presente y el futuro, parece que están en discusión todos los días en la tapa de los diarios y en los medios, y nos vamos alejando cada vez más de un trabajo que ha sido monumental de reconstrucción del futuro, que va desde la recuperación de YPF, el fin de las leyes de perdón en materia de derechos humanos. A veces da la sensación que ese enorme trabajo que ha tenido que ver con terminar con casi, 30 años de neoliberalismo, desde el 24 de marzo del 76, ha quedado lejano en la discusión para la construcción del futuro. ¿Esto es tan así o por ahí vos lo tenés mucho más presente? No, lo que pasa es que yo coincido, lo que pasa es que el presente es como una tormenta que nos lleva, sí, sobre todo en un mundo convulsionado. Uno tiene a veces la tendencia a creer que todo lo que pasa en el mundo es lo que pasa sobre todo acá en la metrópolis, en el puerto, en Buenos Aires, sí, y se olvida que Argentina es federal, y se olvida que Argentina es parte de una región y es parte de un mundo que es lo más parecido en las últimas décadas, en sus semejanzas, a 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Ojalá, Dios quiera, y si no creen en Dios, el destino, lo que sea, sí, no permita que eso ocurra, que no haya ningún tipo de conflicto mundial, más allá de que lamentablemente el mundo sufre numerosos conflictos regionales. Y hay una crisis económica. Antes, enseguida decíamos, el capitalismo se está agotando. Yo no sé si el capitalismo se está agotando, pero está en una fase donde el Papa lo denuncia a diario y hoy queda claro y es muy difícil defender ese capitalismo salvaje que privilegia ganancias irracionales, brutales, por encima de cualquier piso mínimo de sentido común, de equidad, de dignidad. Eso coloca el propio modelo económico al borde de un abismo, sí, y Argentina forma parte de esta realidad, y tenemos un gobierno que ya lo hizo en el 2009 y lo está haciendo ahora, y desde los medios masivos de comunicación ligados a los grupos económicos, desde los propios grupos económicos, desde muchos políticos domesticados por estos 40, 50 años de neoliberalismo, se minimiza o se evita este debate, que es el debate histórico de Argentina y de América y de los países dependientes en los últimos 200, 300 años. Claro. O definimos en el marco de nuestra soberanía y de nuestra independencia, con nuestras limitaciones y nuestras características propias de nacionalidad y de región, o nos subordinamos a un orden mundial que nos tiene
asignado un lugar que es generar riqueza, no tener industria y tener mucha pobreza. Sí. Cuando uno escucha a la presidenta con medidas anticíclicas para combatir una crisis, por ejemplo, automotriz, que obviamente no podemos negar que la crisis automotriz tiene alguna relación con que este año económico no es de las características de los años anteriores, un año más duro, más frío, podríamos decir. Pero nadie puede obviar que la crisis de Brasil es determinante. Cuando uno entiende que los 3 mercados más importantes o 4 mercados más importantes de las exportaciones de Argentina, que son la Eurozona, Brasil, Chile, están en crisis y que nosotros no podemos, no porque no queremos, sino porque esos mercados no están en condiciones de adquirir nuestros productos igual que antes, y esto afecta a nuestras economías regionales, nuestra economía local, y el gobierno trabaja para defender el consumo, el mercado interno, el empleo, y eso se minimiza o no se debate. Claro. Cuando tenemos al juez Griesa, acá se habla de fallos de jueces, estamos con juicios locales y se escriben hojas y de análisis, de presunciones, constitucionalistas, juristas, y no he visto todavía ningún medio importante, o ya sea radial, cuando digo importante me refiero a Clarín y Nación en cuanto a su penetración, sí lo hacen otros medios. Decir que el fallo de Griesa es irracional, que es antijurídico, que es todo lo contrario al derecho, que la actitud de la Corte Suprema de Estados Unidos demuestra claramente que en el capitalismo no existe la independencia de los poderes, sino existe la subordinación de los poderes, en este caso el judicial, a las ganancias irracionales de algunos grupos. Estas cuestiones hay que imponerlas en la agenda, debatirlas con nuestros vecinos, pero también tener la inteligencia y la humildad de vincularlas a la vida cotidiana del vecino, porque si hablamos de juez Griesa y no hablamos que aún tenemos que construir las cloacas, que hemos hecho muchísimas cloacas en el Gran Buenos Aires, pero que faltan otras, y que tenemos que trabajar fuertemente el tema de los pibes que están a la esquina, y que tenemos que con mucho más Estado y equidad enfrentar la inseguridad, que la inseguridad no es un tema que se resuelve con balas y con patrulleros, que eso en ninguna parte del mundo ha dado resultado. Es decir, articular lo que hoy muestra la propia televisión del mundo, que es la inequidad financiera, inequidad económica con nuestra realidad, y que si nosotros no la cambiamos en función de lo que plantea la presidenta, que es lo que decía Perón, que es lo que decía Irigoyen, que es lo que decían nuestros patriotas, que es lo que intentó hacer Alfonsín en el 83-84, el destino es lo que pasó con Videla Martínez de O, lo que nos pasó con Menem, lo que nos pasó con De la Rúa. Sí. Ya lo vivimos. Algunas cosas están en los libros de historia hace 100 años, otras las vivimos hace 10 años. Yo me acuerdo del trueque, yo me acuerdo de las ollas populares, yo me acuerdo de las calles cortadas en los barrios con el temor que venían a saquear de un barrio a otro. Eso es imposible que ocurra. Pero no podemos olvidarnos para no repetir los mismos errores y escuchar cantos de sirena y entender que aún cuestionando y criticando accionar de nuestro gobierno porque no somos infalibles, el rumbo que plantea la presidenta, el rumbo que planteamos en el Frente para la Victoria, lo que vamos a debatir con quienes vayan a Ferro el 22 de agosto y luego vamos a recorrer barrio por barrio de todo el país para formar un programa entre todos, es una Argentina para los argentinos. Argentina es rica. Sí. Pero esa riqueza tiene sentido si se distribuye entre todos los argentinos. Sí. Si esa riqueza se la llevan pocos, Argentina es rica, pero los argentinos van a ser pobres. Nosotros queremos que los argentinos tengan un piso de dignidad, porque esa es la esencia de un buen cristiano, de una buena persona de bien, del mejor peronismo, del mejor radicalismo, del mejor socialismo, que un argentino tenga un ingreso digno, tenga su vivienda, tenga su presente asegurado y pueda proyectar su futuro para sus hijos, y que sepamos que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros en todo sentido. Claro. Chino, por último, en alguna oportunidad Evita dijo: ya llegará el tiempo en que ser peronista sea un derecho, por ahora es un deber. Y ese pensamiento que estaba tirado en función de la lógica binaria que había establecido la Unión Democrática, hablaba de ese ellos o nosotros. El campo popular se había angostado demasiado y los viejos partidos que habían defendido al trabajador, al hombre común, al hombre de a pie, la vieja Unión Cívica Radical o el viejo Partido Socialista, habían quedado inmersos en esa lógica binaria que lideraba Braden. A esta altura del partido, con la oposición como está, ¿estamos en esos mismos márgenes de angostura del campo nacional y popular y ha quedado muy solo el gobierno frente a estas propuestas?
Yo creo que ahí nos quiere llevar, primero hoy así como a la oposición en algún momento fue Braden, sí, aquel embajador de Estados Unidos en el año 45, hoy la oposición son los grupos económicos, ¿no? Las caras más visibles, porque hay muchas caras que uno no conoce, son Clarín, la Sociedad Rural, Techín, esas son las caras. Y después está la política, subordinada a esos grupos económicos. Igual que en el 45. La diferencia es que así como ellos tienen medios económicos muy poderosos y medios de comunicación que penetran a toda hora, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, la irrupción nuevamente de grandes sectores de la sociedad, principalmente jóvenes a la política, ha logrado abrir brechas, ha logrado abrir espacios de debate, de reflexión. Y hoy tenemos en la sociedad, lo dicen encuestadores que trabajan para esa oposición, no para el gobierno, casi un 50% de la sociedad que tiene un 30% que adhiere férreamente a lo que hizo este gobierno sin fisuras. Hay un 10% que tiene diferencias no sustanciales, pero que reivindica la gran parte de lo que hizo este gobierno desde matrimonio igualitario a asignación universal, a la generación de empleo, al lugar que nos colocó en el mundo, el tema de los derechos humanos, que no es un tema menor, porque hoy podemos hablar de dictadura cívico-militar, no simplificamos como en los 80 que era Videla y Martínez de Hoz, los militares y la sociedad rural, los militares y grupos industriales que se enriquecieron. Y después hay otro 10-12% que están enojados con el gobierno, pero sin embargo reivindican lo que logró el gobierno en líneas generales. Entonces, si uno puede salir de la coyuntura del presente tan tormentoso y ver el mediano y largo plazo, más de la mitad de la sociedad argentina quiere más equidad, quiere más justicia, quiere más educación. Y después el otro 50% no es monolítico, no es homogéneo. También hay mucha gente que quiere vivir mejor. Si uno va a la calle y pregunta qué Argentina quiere, se va a encontrar con muchos más. Yo quiero más educación, yo quiero más salario, yo quiero más... Algún más no es bueno, más bala no es bueno, más policía no es bueno, en términos de represión, en términos de prevención, de inclusión es discutible, por supuesto. Pero la mayoría de lo que el más que expresa cualquier vecino, sea vota quien vote, aunque hoy falta mucho para votar, y hoy pueden votar blanco y mañana verde y pasado gris, todo, porque es muy cambiante la sociedad, más allá de los núcleos duros, de las minorías intensas, como dicen algunos. Nadie quiere vivir en una Argentina empobrecida, salvo las minorías, el 10 al 20% que le molesta que una persona que venga de Jujuy, un trabajador que venga de la Ferrere, que un chico que viene del fondo de Varela tenga acceso a un título universitario, puede ir al mismo espacio público. Esas minorías, que no es un fenómeno local, que ocurre en lo más duro del conservadurismo norteamericano, o existe en Alemania o en Italia, esas minorías duras que creen que, como en el medioevo, todo lo que tiene la riqueza de una nación es para poco, para la élite, para los que entre comillas han leído, para los ilustrados. Me parece que ese fenómeno se está agotando y que la mayoría de la sociedad quiere vivir mejor. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay que ampliar. Que nosotros no podemos dejarnos embretar por esa política de que nos quiere llevar por una vereda muy angosta. Tenemos que ir, y Néstor lo decía, ¿no? Y Cristina lo repite, por avenidas muy anchas, anchísimas. Ir por la avenida, por la vereda, por las calles laterales, todos en la misma dirección, que es construir una Argentina justa. Y cuando el movimiento nacional ha entendido eso, ha construido mayorías. Y esa mayoría implica participación activa de los trabajadores, de los sectores medios. A veces quedamos en la tentación de creer que los sectores medios son adversarios. Los sectores medios son el producto de una Argentina igualitaria. Claro. Puede ser que a veces los sectores medios pensemos erróneamente, que nos equivoquemos, pero ninguno estamos exentos de equivocarnos. El desafío es reflexionar, es comprender, es entender que uno también se puede equivocar, que el gobierno no es infalible, escuchar, comprender, aprender. Y creo que estamos en buen camino, porque tenemos una presidenta que tiene un valor inusitado. Hoy está desafiando a grupos económicos. ¿Cómo hubiera terminado esta historia
No nos remontemos muy lejos, tomemos los últimos 40 años y elijamos, a excepción de Néstor, cualquier presidente, cómo hubiese terminado este debate con los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, los fondos buitres, el poder financiero. Y con blindaje Omega Canje, por ejemplo. Claro. Subordinándonos y haciéndonos creer que, y bueno, pero es mejor que pase esto, era imposible, ¿qué crees? No se puede, la globalización, se cayó el muro de Berlín, estamos muy solos. Bueno, ya lo vivimos eso. Claro que sí. Nosotros podemos encarar un camino diferente. Es difícil, es complejo, el camino lo vamos construyendo, como decía el poeta, mientras vamos caminando, mientras vamos andando. Ese es el desafío de los pueblos jóvenes que quieren construir no solamente su independencia, su dignidad y su igualdad, porque esta Argentina rica tiene que ser para todos, no para pocos. Ese es el desafío, eso es lo que vamos a replantear el 22 de agosto, no somos los únicos, lo vamos a hacer con mucha humildad desde Frente para la Victoria, aportando una unidad, creyendo que en este debate de construir un programa y proponer un hombre como Jorge Tayana, hacemos un aporte a la unidad. Luego lo va a resolver la mayoría, la incidencia de la presidenta y sobre todo el protagonismo popular. Nosotros confiamos mucho en el protagonismo popular. Chino, un gran abrazo y muchísimas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. Gracias a ustedes. Allí estaba el Chino Navarro hablando de 22 de agosto, Ferros, Movimiento Evita y otros sectores para la convocatoria que tiene como gran eje a Jorge Tayana. Informate bien. Visión Nacional. Visión Nacional. Visión